Así está el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Hoy el Congreso sesiona y hoy sábado, después de unos 19 años, por primera vez después de esa cantidad de tiempo, un día sábado lluvioso en la ciudad de Buenos Aires, con los representantes de las provincias que dentro de muy poco tomarán sus bancas, estará comenzando esta sesión especial pedida por el oficialismo y con temas que son de vital importancia, como todos los que se trabajan en este lugar central de la democracia argentina, el Congreso de la Nación. Tengan ustedes muy buenos días. Esto es la previa a la sesión especial convocada para hoy a las 11 de la mañana y así vamos a estar el equipo de DTV a pleno trabajando para llevarles todo lo que ocurre antes, unos minutos antes y por supuesto la transmisión especial de la sesión que se prevé absolutamente maratónica. Tenemos nuestros periodistas en el recinto, tenemos periodistas en Pasos Perdidos y nuestros especialistas de Parlamento aquí, como siempre, los que saben, y para mí un gusto presentarlos. Vamos entonces a darle la bienvenida a nuestra querida Vero Benaim. Hola, Verito. Hola, Karin, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, bien, como decías, ¿no? El Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, se vuelve a reunir después de lo que ha sido la última convocatoria sesión en el año 2002, un día sábado. En ese año, Karin, se trataba, un 5 de enero, lo que fue un proyecto para derogar la ley de convertibilidad. Pero ahora el Congreso se vuelve a reunir en otra circunstancia. Pretende el oficialismo avanzar con un apoyo que va a tener de manera unánime para dar algunos beneficios económicos a la clase trabajadora en relación de dependencia. Así que eso vamos a estar hablando, Karin, respecto a ganancias. Exactamente, el proyecto fundamental, pero hay otros tres y ya vamos a entrar al respecto. Antes saludamos al caballero de la mesa, él es Mariano Spezzapria. Hola, Mariano. Hola, Karin, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Buen día. Nos esperan un piso de 16 horas de sesión. Piso de 16 horas de sesión. Luego, bueno, veremos qué sucede. Puede haber una apertura también con cuestiones de privilegio por el lado de la oposición. Y luego estos 4 proyectos de ley, lo que comentaba Verónica, el principal, el tema fundamental del día, impuesto a las ganancias, las modificaciones, la reforma. Y luego la ley antidopaje, la ley de educación ambiental y monotributo, que todavía está ahí discutida si se va a tratar ahora o en la sección que viene. Eso se va a terminar de determinar en la reunión de labor parlamentaria que va a tener lugar en un ratito nomás. Por ahora está vacío, pero eso no quiere decir que no estén trabajando y mucho. Lógicamente, esto comienza un tiempo antes, bastantes horas antes, por las cuestiones de higiene y protocolo que están habiendo en el Congreso desde que ha comenzado la pandemia, porque recordemos, se ha empezado a trabajar 15 días después de que se decretó el aislamiento obligatorio. Ya se estaba trabajando para sacar, sancionar distintos proyectos de ley a través del VPN, como nosotros le decimos, como es el sistema de comunicación remota de los diputados que no pueden viajar. El protocolo ha cambiado, chicos, en definitiva. Por lo tanto, vamos a tener algo mixto, pero con mayor presencialidad, Vero. Exactamente, Karin. Hubo una renovación de este protocolo que se empezó a aplicar con esta salvedad, donde los diputados estén con mayor presencialidad desde diciembre. Sí. A partir de esto, nosotros durante esta semana vimos circular varios diputados cerca del Congreso que se tuvieron que hacer un testeo. Lo hicieron muchos aquí en el anexo de la Cámara de Diputados, un testeo para poder saber si pueden entrar a lo que sería la burbuja del recinto y lo que serían los palcos también, donde en el día de hoy habrá invitados que también tuvieron que hacerse ese testeo, y el resto de los que no pueden estar de manera presencial por cuestiones vinculadas a ser factor de riesgo o tener algún tipo de imposibilidad, tenían que enviar, digamos, su pedido a que lo toma una comisión de salud que se armó con algunos diputados, que son los que analizan Correcto. Esos pedidos para poder estar conectados de manera remota. Por lo que, vamos a reiterar, la sesión se hace bajo la modalidad mixta. Vamos a ver muchos más diputados de manera presencial, pero por eso también pueden observar las pantallas donde van a aparecer, como viene sucediendo, los diputados conectados de manera remota. Exacto. Por lo tanto, pantallas hay. No es todo el wall enorme que ocupaba el hemiciclo, pero pantallas siguen habiendo porque, lógicamente, como decía Vero, algunos diputados y diputadas
van a estar conectados, ¿sí? Vamos inmediatamente al recinto. Allí está Maya Kersen. Hola Maya, un gusto saludarte, recibirte en el aire de DTV. ¿Cómo va? Buen día. Karine, un placer. Y bueno, estamos hoy en el espacio que va a ser el protagonista del día, en el recinto donde ya tendrían que estar llegando en cualquier momento diputadas y diputadas que van a ocupar sus lugares. Les cuento que en este momento tenemos la bandera que la están preparando para que sea izada. Sabemos que un diputado o diputada por orden alfabético le corresponde izar la bandera el día de hoy. Para lo que será una sesión maratónica, se tiene previsto que dure aproximadamente 24 horas y se extendería así hasta el día domingo. Estimamos a las 10 de la mañana más o menos. Está todo limpito y todo higienizado, ¿no, Maya? Perdón, sí, me ibas a hablar. No, exactamente. Está el espacio recién sanitizado. Están probando el funcionamiento de las pantallas. Los diputados y diputadas ya tienen también el link para poder participar, los que van a participar de forma remota. Y te cuento también que en la sesión de hoy van a participar de forma presencial algunos ministros, como por ejemplo el ministro Guzmán de Economía, va a estar participando también el ministro de Ambiente Cabandier, la titular de la FIP Marcó del Pont, va a estar también Sergio Federovisky, que es el viceministro de Ambiente. Y a su vez van a participar también presentes en este espacio integrantes de la CGT, de la CTA, diferentes miembros sindicalistas que estuvieron manteniendo reuniones informales sobre el proyecto de ganancias con Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados. Muy bien, Maya. Ahí vamos a estar entonces, atentos al momento en que lleguen los invitados para poder mostrarlos y, por supuesto, diputadas y diputados que tomen su lugar. No son los lugares tradicionales por una cuestión de distanciamiento, ¿verdad? Y de cómo está conformado también. Otro de los enormes cambios que esta pandemia ha traído en el funcionamiento tan protocolar, con tanto reglamento que desde hace años y decenas de años que se hace siempre igual, pero bueno, los cambios y las modificaciones nos han llegado a todos en nuestra vida y también a nuestras instituciones. Por lo tanto, cada uno se va a sentar no en su propia banca. El segundo, Karine, año de manera de trabajo ordinario del Parlamento que estamos viendo, esto que vos venís mencionando y describiendo, porque recordemos que esta es la primera sesión especial donde va a haber quórum y se va a llevar finalmente adelante dentro de lo que es este año ordinario 2021. Es la primera. En la sesión del jueves, la extraordinaria que pidió la oposición, incluso pasó algo que yo no venía viendo en el recinto, que ponían una faja en las bancas que no debían ser utilizadas. Ah, muy bien, claro, como en el cine, ¿visto? Como cualquier otro lugar exactamente, que espera, como para que aquí no se siente. Claro, los diputados tienen mucha costumbre de circular en el recinto, van de un lado al otro, hablar. Bueno, esto está más un poco, está vetado por el protocolo y además tienen que tener por lo menos una banca en medio de cada uno de ellos. Así es, les estamos acercando de qué manera están trabajando hoy por hoy los diputados y diputadas de la Nación para sancionar las leyes, que como ya decíamos, esto no es nuevo, ya viene siendo desde el año pasado, muy poco tiempo después de que se haya decretado el aislamiento, ahora estamos en distanciamiento y afortunadamente, bueno, ahí vemos en el primer plano cómo son las bancas también, ¿no? Y las distintas especificidades que se van dando con la pandemia. Ya mismo nos vamos a Sofía Raimunde. Sofía está en la previa de lo que va a ser labor parlamentaria, esta reunión en la que se definen cómo se van a tratar los temas hoy. Sí, Sofía, buen día. Buen día, Karin, ¿cómo estás? Buen día, Mariano, Vero, allí para todos en el piso. Y realmente muy movido el día de hoy. Se ve dentro del recinto muchísimo movimiento. Ya se siente que se va a tratar esta ley tan importante para muchísimos argentinos y argentinas. Como vos bien estabas comentando, estamos en la puerta del Salón de Conferencias de Elia Parodi porque en algunos minutos está previsto que comience la labor parlamentaria. Ya hemos visto algunos diputados y diputadas circulando aquí por los pasillos. Estamos al lado del Salón de Pasos Perdidos y antes de ingresar aquí al Palacio vimos a todos los medios ya apostados en la entrada de Rivadavia para cubrir lo que va a ser, bueno, esta sesión maratónica, ¿no? Que va a durar aproximadamente 24 horas dependiendo de los proyectos que se trate, comenzando por el de ganancias y que genera mucha expectativa a nivel mundial, mundial porque es una ley muy importante para nuestro país y a lo largo y lo ancho de todas nuestras provincias.
hemos definido cuántos trabajadores, trabajadoras y jubilados dejarían de tributar si esta ley se aprobase lo más prontamente posible. Hablamos aproximadamente de 1.267.000 trabajadores, de los cuales 200.000 son jubilados y jubiladas que dejarían de tributar el impuesto a las ganancias. Y también tenemos una premisa porque al comienzo de las sesiones van a tomarse las renuncias de los 2 diputados, que, bueno, hablamos de Bermejo, de la provincia de Mendoza, que, bueno, presentó su renuncia aproximadamente 20 días por cuestiones personales. No tenemos el nombre de quién lo va a reemplazar, es Eber Albano Pérez Plaza, y también tenemos el reemplazo del diputado Martín Soria, que presentaría el día de hoy su renuncia porque será el próximo ministro de Derechos Humanos y Justicia de la Nación. Su reemplazo sería Dantas. Hablamos de Pedro Dantas por la provincia de Río Negro, del Frente de Todos también. Y bueno, muchísima expectativa desde aquí adentro, mucho movimiento siempre, todos con barbijo, con protocolos. Sofi, ¿qué tal? Vero te saluda. Vas a tener una tarea importante que va a ser la de la resolución de la reunión de labor parlamentaria, que recordamos es una reunión donde está presente Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, con los jefes de bloque, pero ayer circuló que el proyecto de monotributo podría quedar para otra sesión, no incluirlo en el día de hoy. Esto seguramente se va a terminar de definir allí en el Delia Parodi puertas adentro, así que nosotros estamos como muy atentos a esa definición que seguramente podrás traernos vos también a esta mesa. Así que te dejo esa tareita para el hogar. Sí, seguramente, Vero, vamos a estar acá a la expectativa, muy pendientes de lo que pase aquí dentro del Salón Delia Parodi para ver si se va a sesionar o no finalmente el tema del monotributo, pero recordamos que ganancias, hay el tema de dopaje y también educación ambiental, eso ya están, bueno, planeados para que se sesionen porque tienen cierta urgencia, ¿no?, de aprobarse. Gracias, Sofía. Volvemos al recinto con Maya. Allí está nuestra periodista con uno de los diputados que se ha acercado tempranito allí al recinto. Te vemos y escuchamos, Maya. Así es, Karin, recién veíamos el lugar reservado con el abrigo del Topo Rodríguez en su banca y fue el primero en arribar al recinto en un día tan importante como hoy, donde se va a tratar uno de los proyectos que más tiene en vilo a todos los argentinos y argentinas en cuanto a lo que es el trabajo. Para todos los trabajadores, el proyecto de ganancias. Topo Rodríguez, ¿cómo estás? Cuéntanos qué expectativa tenemos para el día de hoy. Positiva, porque aunque es un proyecto que no es para todos los trabajadores, es para una parte importante, los trabajadores en relación de dependencia. Y tiene el elemento adicional que lo que vamos a aprobar seguro tiene efectividad retroactiva a partir del 1 de enero, es decir, que la Administración Federal de Ingresos Públicos va a hacer una devolución de enero, febrero y marzo de los descuentos que se hayan ejecutado al impuesto a las ganancias a aquellos trabajadores que ganan hasta 150.000 pesos. Como ustedes saben, también incluye esta innovación que es no solo tomar los cónyuges, sino también los convivientes, el aporte que se hace de descuentos hasta 67.000 pesos para los gastos en guarderías maternales, en jardines maternales, en guarderías. Bueno, es un avance, creo que es importante, es positivo. Topo, Karin Cohen, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Karin? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, Alejandro. ¿Qué se les dice a los 400.000 trabajadores que quedan fuera, porque bueno, son los autónomos, que estarían también en igualdad de condiciones por la cantidad de dinero que se maneja, por eso esa cantidad de personas se cree aproximadamente, que no tienen este beneficio? ¿Qué se les puede decir a aquellos que hoy por hoy estaban en la misma situación que antes, con los trabajadores que hoy tienen ese beneficio de 1.267.000? Son muchísimos. Bueno, primero hay que decirles a los mismos, a los propios que hoy se ven beneficiados por este descuento, que es que el motivo fundamental por el cual es positiva esta ley es porque el gobierno no le encuentra la vuelta a la inflación. Es decir, que la inflación se está comiendo la capacidad de compra del ingreso de los trabajadores, incluso de los trabajadores de remuneraciones razonables de nivel medio. En segundo lugar, hay que hablarles a aquellos, yo quiero hablarle a aquellos, a los que no se les descuenta ganancia porque el nivel de remuneración, el nivel de ingreso, no llega a ese nivel. Por ejemplo, los que ganan menos de 70.000 pesos. ¿Hay algo para ellos? Porque para los trabajadores de mayores recursos o mayores ingresos está este descuento de ganancias.
Para los que tienen una situación muy delicada, está la asignación universal, el IFE. Y yo me pregunto, para la clase media trabajadora, esa que se rompe el lomo y que la pelea cada día por salir adelante. Y los que están en no negro. Hay nada, porque la por eso inflación digo. es igual o más. Bueno, y lo otro es, vamos a avanzar en vincular los descuentos o la baja de ganancias a la creación de trabajo. Nosotros lo hemos planteado con mucho respeto, pero también con mucha seriedad en un proyecto que es de Roberto Labaña, del año 2005. 0 impuesto a las ganancias, a todas las pymes que inviertan en bienes de capital y que creen trabajo. A lo que usted me consulta también hay que plantear la necesidad de avanzar rápido con aquellos trabajadores que, siendo autónomos, no van a tener este descuento. Yo quiero ser muy responsable, muy objetivo. Es positiva la ley que vamos a aprobar aquí y lo hacemos con entusiasmo. Ahora, quien es gobierno tiene la obligación de ver el conjunto y trabajar para el conjunto, no solo para una parte. Perfecto. Y le reitero, soy respetuoso, apoyo y me parece positivo. Hay que seguir trabajando en esto. Gracias, diputado. Muy amable. Que tenga una muy buena sesión. Larga, pero buena y productiva. Muy amable. Nos vamos con Sofía. Allí otro diputado que está en los pasillos, vemos, en la puertita del Salón Delia Parodi, en la previa. Sí, Sofía. Sí, Karin, estamos con el diputado Leonardo Grosso del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, que se acercó muy amablemente para que le consultemos cuáles son las expectativas para la sesión que va a comenzar en algunos minutos. Bueno, muchas, ¿no? Y es una sesión importante. Vamos a tratar el proyecto de ganancias que va a beneficiar 1.200.000 y unos cuantos más trabajadores y trabajadoras de la Argentina en una situación muy difícil que venimos viviendo en la Argentina ya hace 5 años, que va a permitir que una masa importante de dinero se vuelque también al mercado interno. Nosotros cuando hicimos la campaña dijimos que íbamos a reconstruir la Argentina empezando por los últimos y las últimas para llegar a todos. Esta es una medida que abarca a los trabajadores y a las trabajadoras y que nos va a permitir de alguna manera recomponer la capacidad de compra, la capacidad salarial de los trabajadores y las trabajadoras que hasta acá estaban pagando ganancias, ¿no? Por eso hoy es un día importante para los trabajadores, para las trabajadoras argentinas. Es un día importante para pensar que de esta manera es que se tiene que caminar la reconstrucción de la economía argentina. Cuando hay más plata circulando en el mercado interno, los trabajadores y las trabajadoras pueden trabajar para producir, los empresarios pueden producir para vender, los comerciantes pueden prepararse también para que sus comercios abran las puertas y toda la actividad económica se mueva, ¿no? Y este es un poco el espíritu de lo que estamos tratando hoy. Pero además, un día muy importante porque hoy también vamos a darle media sanción a una ley demandada por el movimiento socioambiental en la Argentina, que es la famosa Ley de Educación Ambiental, ¿no? Una iniciativa del presidente Alberto Fernández en una reunión con un sinfín de organizaciones socioambientales de nuestro país, se comprometió, envió el proyecto al Congreso de la Nación, lo trabajamos en las comisiones, lo mejoramos, de hecho, con el aporte de distintos diputados y diputadas de todas las bancadas, construimos un acuerdo transversal en términos parlamentarios y hoy estamos a punto de tratarlo para darle media sanción. ¿Qué tal, Leo? Karin, ¿cómo va? ¿Qué tal, Karin? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Leía por ahí que en cuanto a este último tema, desde 2007 están pidiendo que se hable y se determine un proyecto en este sentido. Educación ambiental es como muy grande y ambicioso. ¿Acá qué? ¿Nos educaríamos todos en los colegios, universidades, centros públicos? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va este vector? Afortunadamente que ya comenzó a andar, a marchar. Para el sistema educativo formal, ¿no? Recordemos que nosotros el año pasado le dimos sanción definitiva a la ley Yolanda, sí, que era la ley, el espejo de la ley Micaela en términos ambientales para formar a los funcionarios y funcionarias de los 3 poderes del Estado. Esta ley es la ley que la ley de educación ambiental está destinada al sistema educativo formal. Sí. Lo que nosotros hacemos con esta ley es establecer una nueva materia en la currícula de los niños y niñas que participan del sistema educativo a nivel nacional, primaria y secundaria. Así como tienen lengua, literatura, matemáticas, química, ahora van a tener también educación ambiental. Bien. Con una especial orientación y énfasis en crisis climática, pero abarcando todos los vectores que atraviesan
atraviesan esta problemática y tratando de hacer un aporte a esto que nosotros venimos diciendo hace mucho, que es que hay que cambiar el paradigma, ¿no? Que hay que pensar el nivel de crisis ambiental que tiene el mundo, nos obliga a todos y a todas a pensar y repensar la forma en que nos organizamos, en que producimos, en que vivimos, cómo consumimos. Claro. Bueno, y qué mejor que abrir todas esas preguntas con nuestros niños, con nuestras niñas, con nuestros estudiantes y en el sistema educativo. Qué mejor para una sociedad que abrir, porque una materia de educación ambiental o una política de educación ambiental no es cerrar o decir cuáles son los problemas, es abrir las preguntas y abrir ese debate al conjunto de la sociedad. Por eso esta ley es tan importante. Hemos incorporado en el proyecto que había enviado el Ejecutivo artículos de la Ley de Educación Nacional que plantean esto, que es la incorporación obligatoria de una materia en la currícula de todo el sistema educativo, que se va a llamar educación ambiental y que va a permitir avanzar en estos debates desde primer grado hasta el secundario, ¿no? Diputado Grosso, ¿qué tal? Verónica Benaim lo saluda. Quería consultarle... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? La ley finalmente va a llevar el nombre Pino Solanas, porque también habían propuesto en homenaje, si se quiere, a un ex representante de esta casa que trabajó mucho por la cuestión ambiental. ¿Esto está confirmado? Es un homenaje simbólico, para decirlo, político, ¿no? Ninguna ley tiene nombre. Nosotros lo propusimos en el marco del que estábamos sacando el dictamen, hoy lo vamos a volver a charlar y es simbólicamente y en homenaje a Pino y su lucha por por una mirada socioambiental, digamos, ¿no? Por su lucha ecológica en la Argentina y en el mundo también, que hoy vamos a recordar nuevamente, por supuesto, a ese gran compañero, ese gran dirigente y artista también, que fue Pino Solanas. Diputado, buenos días. Mariano Espesaprio lo saluda. De las 4 leyes que se van a tratar hoy, por lo menos hasta el temario de ayer eran 4, la de ganancias, la ley antidopaje, la ley de educación ambiental y monotributo, todas llegan con un amplio consenso, a diferencia de otras sesiones que venían mucho más discutidas. Esto puede verse a que se ha trabajado más cada una, se ha profundizado más en cada una de las leyes, a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, en la última sesión especial del jueves, donde solo hubo presencia del arco opositor, es decir, esta sesión va a ser muy larga, pero a la vez muy consensuada. Nosotros venimos trabajando el consenso como eje político de la Cámara. El presidente de la Cámara ha planteado la necesidad de que tengamos amplios acuerdos, porque es parte del espíritu con el que se planteó el Frente de Todos, la construcción del Frente de Todos y con el que se planteó gobernar el Frente de Todos. Y hemos trabajado arduamente para construir amplios consensos durante todo este periodo. Nos tocó la pandemia, nos tocó la sesión remota, la sesión mixta, hoy la sesión presencial con autorizaciones de participación remota para quienes están exceptuados por las reglamentaciones sanitarias del país, y en ese camino nosotros trabajamos cotidianamente para que todas las sesiones sean de consenso, para que todas las sesiones traten temas que impliquen un acuerdo del amplio espectro político en la Argentina. Algunos temas han sido así, hay otros temas que no, porque de última esta Cámara también permite dirimir las diferencias políticas debatiendo democráticamente, pero nuestro espíritu siempre ha sido las sesiones del jueves fueron sesiones pedidas por un sector de la Cámara, por la oposición, creo yo, con más voluntad de chicana política y de discusión política entre los distintos sectores que tienen representación parlamentaria que con voluntad de aprobar esos proyectos, ¿no? Por eso hoy venimos a una sesión mucho más tranquila, con temas que venimos trabajando con el conjunto de los bloques y a construir este espíritu que no es porque lo queremos y nada más, sino porque nosotros creemos férreamente que este espíritu es el que demanda la sociedad argentina en una situación tan difícil, en una crisis mundial como la que atraviesa hoy nuestra sociedad, después de 4 años muy difíciles en términos económicos, sociales, la Argentina demanda, o nosotros creemos que la dirigencia política tiene que estar a la altura de las circunstancias y construir acuerdos para que la sociedad entienda que estamos todos tirando para el mismo lado para salir de esta situación. Muy necesaria esas palabras. Gracias, diputado. Un placer, que tenga buena sesión y que salga, que sea ley, la educación ambiental y por supuesto el resto de los temas. Que sigas muy bien, Leo.
Que sea ley. Hasta luego. Sofía, gracias. En un ratito volvemos. Así está el recinto ahora, en este momento. En verdad, ya 10:30 de la mañana es hora del comienzo de labor parlamentaria. Siempre se retrasan, unos minutos más, minutos menos. Lo cierto es que hoy es sábado. El tránsito no es excusa. Al contrario, fue un placer llegar aquí en esta mañana lluviosa de la ciudad, donde muchos diputados y diputadas en cualquier momentito ya llegarán para ocupar esas bancas. Antes, la labor parlamentaria, que como decíamos, está prevista para las 10:30 de la mañana, pero ustedes saben, poco más, poco menos, la cosa se atrasa. Marian, se refería a las sesiones minoritarias que hubo esta semana. Hubo un movimiento muy grande con la oposición y momentos que no va a dejar de ser pasado con las cuestiones de privilegio al comienzo de la sesión, ¿no? ¿Se espera? No va a ser pasado, Karin. Seguramente en esta reunión de labor parlamentaria la oposición va a plantear la necesidad de que haya un periodo de tiempo durante el encuentro legislativo para hacer cuestiones de privilegio. Algunos temas que ya los diputados nos fueron adelantando, los diputados de la oposición nos fueron adelantando en comentarios en los pasillos del Congreso. Van a plantear el tema de Formosa, que es un tema siempre complicado en la relación entre el oficialismo y la oposición, la situación de los derechos humanos en Formosa. Con respecto exactamente a qué se quiere que se intervenga a la provincia, que vaya nuevamente derechos humanos a la provincia, que intervenga organismos internacionales, porque recordamos que han estado ya presentes un grupo de diputados de la oposición ahí. Va a haber cuestionamientos al Poder Ejecutivo, específicamente a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, por un lado, y por el otro lado se habla mucho entre los diputados opositores de pedir la intervención de la justicia. Bien. No de la provincia, sino de la justicia, que es un tema delicado en Formosa. Va a haber también cuestiones de privilegio relacionados a en los últimos temas de política exterior, la salida del Grupo de Lima es uno de ellos, y también lo que sucedió ayer en el Mercosur, la reunión por los 30 años del Mercosur, es otro de los temas, y no podía faltar, lógicamente, los cuestionamientos a la campaña de vacunación contra el COVID-19. ¿Y son varios ya? ¿En labor se determinan cuántos van a hablar? Sí. O sea, concretamente, Berito. Hay varias cuestiones. Me parece, otro de los temas que la oposición va a tomar es el plan de vacunación. No nos olvidemos de eso. Están pidiendo la interpelación de Carla Bisotti, la ministra de Salud. Ya había circulado la semana pasada que Ganancias iba a tener 91 expositores, unos 70 monotributo y 41 diputados se iban a referir al proyecto que mencionaba Leonardo Grosso de educación ambiental. Esto empezó ayer, hubo una reunión durante la tarde, estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, también las diputadas del Frente de Todos, Cecilia Moró y Cristina Álvarez Rodríguez, y empezaron a observar que tal vez con esta cantidad de oradores y lo prolongada que va a ser la sesión, monotributo podía pasarse para después de Semana Santa. Entiendo. Y otra novedad es que podría haber negociaciones porque en principio tal vez se presente una ley aparte para los autónomos. Recuerda, Karin, que era un sector que la oposición había dicho están discriminando, no está incorporado ni en el tema de ganancias para los trabajadores en relación de dependencias, ni tampoco en monotributo, que están, tratando dos cuestiones laborales, pero a los autónomos los dejan afuera. Bueno, entonces los rumores hasta ayer eran estos. Puede quitarse del temario de hoy monotributo y podría empezar a haber una negociación para elaborar un proyecto de ley para atender al sector autónomo. Sí, que son muchos. Por eso mi pregunta iba ahí con respecto al Topo Rodríguez, al diputado primero que sacamos, ¿qué se le dice hoy? Está bien, hoy se trabaja por ese 1.267.000 personas, el 7% nada más, ¿no? De los trabajadores en su totalidad en blanco que pagan ganancias, se bajó completamente con esta decisión de subir el piso. No es que se les sube el piso, porque no hay una progresión después con los rangos más altos. Sí se establece esta salvedad de los sueldos que ganan hasta 150. Y después entre 150 y 170 determina el Ejecutivo, ¿no, Hasta Marian? 173.000 queda luego la reglamentación del Poder Ejecutivo, ver cómo va a ser ese aterrizaje para el pago de ganancias. Hay una cosa que decía el diputado Rodríguez, con la que me permito disentir, pero porque lo he hablado con él. No, para mí es un alivio para la clase media muy importante. Ya lo creo. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que se vinieron dando durante la pandemia. Por un lado, los sectores pudientes que con mayores ingresos de la sociedad tienen espalda para aguantar
¿no? En una situación complicada. Sí. Ahora, los sectores populares, los sectores de clase media baja y baja han tenido ayuda, Claro como que el IFE, y ya venían con planes históricos como la asignación universal por hijo. Los sectores medios han quedado absolutamente desprotegidos durante la pandemia, desprotegidos. Muchos de ellos perdieron el trabajo. Recordemos que se perdieron 3 millones en puestos de trabajo durante la pandemia, de los cuales se recuperó solo 1 millón, Karim. Mirá. Por lo cual, una ayuda, un alivio fiscal a los trabajadores que pagan ganancias es muy importante para lo que viene. Contame Y también para los exactamente. y también para los monotributistas, porque Sí. en esto que dice Marian de que se perdieron muchos puestos de trabajo, ¿cuántos trabajadores facturan? Sí. Y muchos no han, durante la época más estricta de la cuarentena, muchos no tenían la posibilidad de ir a sus trabajos a realizarlos, por los que no podían cobrar por facturar por esos trabajos, ¿no? Tal Entonces cual. seguían de alguna forma estancados sin poder facturar. Muy difícil Se difícil entiende para que todos los sectores. Que el alivio a este grupo tan importante de personas, este universo, de alguna manera toca al resto. Es así, se va moviendo la economía. Ese es el motor fundamental de esta ley para que, en definitiva, todo ese dinero. Vamos en concreto para recordar algunos puntos, chicos, Dale. del dinero, por ejemplo, en caso de un trabajador soltero o uno casado. ¿Cuál es la gran diferencia que van a ver? Y encima retroactivo, o sea, van a tener como un nuevo aguinaldo, ¿verdad? Bueno, ese es uno de los puntos de la ley que se está tratando hoy en diputados, Karin, que es interesante. Al ser retroactivo al 1 de enero, los trabajadores que pagaron ganancias en enero, febrero y marzo, se les va a devolver lo que pagaron. Se calcula globalmente que son 10.000 millones de pesos que van a entrar con los sueldos de abril, Bien. con lo cual eso también es un factor de inyección de dinero a la economía en un momento que es muy delicado, que se necesita que la economía se vaya reactivando. Son 10.000 millones de pesos en la masa general. Después Y hubo- vemos sí. en particular, Berito, que ya tengo a alguien más. Sofía, sí, ahí a punto, esperemos. O si no, la paciencia la tenemos, ya sabemos, con el comienzo de labor parlamentaria. Pero hay más gente que está pasando, ¿no, Sofía? Exactamente, Karin, estamos con el diputado Juan Carlos Giordano del Frente de Izquierda por la provincia de Buenos Aires. Diputado, ¿cuál será la posición que va a tomar su bloque y los proyectos que se van a sesionar el día de hoy? Bueno, en primer lugar, de Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda Unidad, vamos a pedir una cuestión de privilegio por el tema de las vacunas. Es un escándalo nacional que mientras hay millones desesperados por una vacuna en Garín, provincia de Buenos Aires, se procesan, se hacen principio activo, o sea, la vacuna en sí mismo, 24 millones de dosis por mes, la mandan a México, la tienen que fraccionar y ponerle un envase. Ni una dosis ocurrió eso. Entonces, no está vacunado con la vacuna AstraZeneca, que es la multinacional que se queda después finalmente con esa vacuna. No hay nadie vacunado en nuestro país con esa vacuna que se produce en nuestro país, y no hay nadie vacunado en Latinoamérica con las dosis, millones de dosis que se producen en nuestro país. Entonces ya presentamos un proyecto de ley que dice declarar al laboratorio de Hugo Sigman de utilidad pública para que el Estado Nacional se quede con esas dosis, haya una producción masiva de vacuna y puede ser vacunado millones que lo necesitan. Y el otro cartelito es sobre el tema que se va a tratar hoy, el mal llamado impuesto a las ganancias para el salario y para las jubilaciones. Los trabajadores y los jubiladas y los jubilados no ganan, perciben sueldo que en muchos casos, la mayoría, son de pobreza, son de indigencia. Las jubiladas y los jubilados, el 80% cobra una jubilación mínima que está no debajo de la canasta de pobreza que está en 59.000 pesos, sino de la canasta de indigencia que ya está en 25.000. La mayoría de los jubilados y jubilados gana 20.000. Entonces, bueno, el gobierno ahora va a usar esta sesión, por eso la puso un día sábado, para que sea noticia en los diarios del día domingo y demás, como que le está poniendo plata en el bolsillo de la gente. No, no le está poniendo plata en el bolsillo de la gente, entre otras cosas porque acá va a haber muchos burócratas sindicales de la CGT y demás diciendo eso es por nosotros que se elimina a 1 millón de trabajadores y trabajadores el impuesto al salario. No, fue por la lucha de millones de trabajadores que le dio la espalda a la CGT, el sindicalismo combativo y la izquierda, porque mientras Macri, que ellos también usan, por supuesto, y nosotros repudiamos, que mientras Macri hizo la promesa de bajar el impuesto al salario y no lo bajó, los que luchamos contra Macri
fueron los trabajadores, no la burocracia sindical que va a estar ¿Diputado? hoy en el Congreso. ¿Qué tal, Juan Carlos Karin ¿cómo le va? Cohen, acá en el piso? ¿Todo bien? Ya lo ¿Cómo le veo va? por tanto... Muy buenos días. Usted está trabajando desde temprano. Y como usted, señor, acá la prensa como corresponde, siguiendo los pasos de los representantes Sí, del pueblo. claro. Ahora, Juan Carlos, eso pura protesta. Veo. Está bien, se para a la izquierda y dice las cosas, nosotros las vemos de esta manera, cosa que tiene que estar, por supuesto. Ahora vamos a hablar de los dos temas, pero arranco con lo último. ¿Acompañan o se abstienen? Ganancias. Vamos a ser muy críticos. Muy críticos. Vamos a ser muy críticos. Vamos a dar un apoyo crítico. Porque, entre otras cosas, si el gobierno está obligado en un año Sí, no apoyamos al gobierno. Apoyamos... Es que se entiende, es que el trabajo de hoy es apoyar la ley, no al gobierno, aunque la ley venga del Ejecutivo. Claro, pero apoyan entonces. Fíjese, sí, vamos a apoyar críticamente, pero fíjese Sí. que el propio gobierno dice que esta ley es solo un alivio, no es una solución de fondo. ¿Por qué es un alivio? Porque como no va a estar actualizado el mínimo no imponible con la inflación, sino por el RIPTE y demás, este millón de trabajadores que hoy el gobierno va a decir, hay 1.200.000 trabajadores, etcétera, que van a dejar de pagar el impuesto a las ganancias, que es un impuesto al salario, no a las ganancias, van a caer como parte del pago de ese impuesto cuando logren, aunque sea un miserable aumento salarial. Bien. Entonces, lo que estamos reclamando, si el gobierno de verdad quisiera solucionar el problema, lo actualiza por la inflación, que este mes va a ser del 45, el 48, el 50%, no del 29%, como dice el gobierno, y listo, se soluciona el problema. O sea, se soluciona el problema diciendo el impuesto a la cuarta categoría para los trabajadores y la jubilada no puede existir más. Porque le digo otra, el gobierno deja con esta ley que 1 millón de trabajadores y jubilados sigan pagando el nocivo impuesto a las ganancias. Entonces nosotros lo vamos a apoyar. Pero los que siguen pagando... Porque creemos que si es un alivio, perfecto, pero el problema es la eliminación ley llana. Ningún trabajador debe pagar ningún el jubilado impuesto que a la gane ganancia, 200.000 pesos. Ningún jubilado que gane más de 200.000 pesos, 300.000 la tendría que pagar. Pero ese jubilado no es ningún privilegiado. Seguramente ese jubilado... Por eso pregunto. Seguramente ese jubilada o ese jubilado pagó miles y miles y miles de pesos, miles y miles, desde que empezó a trabajar hasta que terminó. Entonces no hay privilegios en un jubilado, en un trabajador. ¿No? Está muy bien. Entonces las ganancias, y redondeo con esto, las ganancias son las grandes ganancias capitalistas. Acá las que ganan son el Grupo Insud, los laboratorios, los que remarcan los precios, las petroleras, las gasíferas, el biocombustible, los usureros de la deuda externa que siguen cobrando en forma de contado, porque se pagaron 6.000 millones de dólares de deuda externa desde que asumió el gobierno hasta ahora. Entonces, seguirle cobrando, sacando, robando a 1 millón de trabajadores el impuesto a las ganancias es una barbaridad. Con respecto al primer cartel que nos mostró, que es otro de los temas en el que van a hacer su situación de privilegio, las vacunas están en Garín, se debe a, como nos recordaba, el laboratorio que está trabajando las vacunas de Oxford, pero eso es un acuerdo que se ha firmado, que ha firmado el país con ese laboratorio, con la Universidad de Oxford, con México. ¿Usted cree que para deshacer ese acuerdo, para hacer lo que ustedes pretenden, que es una nueva ley que se declare al laboratorio de utilidad nacional, para que esas vacunas que están ahí, que se están haciendo acá, pero con un acuerdo previo, pueda desarmarse? ¿Esta ley lo haría? ¿Y de qué manera? ¿Tendrían entonces que ir a la ley que votaron en el año pasado? Que tiene que ver con el derecho de las patentes. Habría que trabajar en eso también. ¿Lo ven viable, posible? ¿Ya hablaron con el resto de los diputados, a oficialismo, oposición, para saber si esto es factible, diputado, o es una idea que recién arranca hoy? Es muy viable lo que estamos diciendo nosotros, porque entre otras cosas no lo dice la izquierda o el Frente de Izquierda, sino que lo dice un montón de científicos, un montón de médicos, un montón de profesionales que en buena hora están haciendo esta campaña, porque, fíjese, el gobierno nacional, Alberto Fernández, dice que la vacuna debería ser un bien público mundial. Y Argentina firmó con 99 países, encabezados por India y Sudáfrica, para reclamarle a la Organización Mundial de Comercio que liberen las patentes para que haya una producción masiva.
Ahora, en Argentina se da la particularidad de que un laboratorio, con un empresario amigo del gobierno, produce 24 millones de vacunas que se la manda a México. En México ni siquiera le han puesto un envase, ni siquiera le han puesto Tienen problemas tapa, con el ni siquiera envasado la el país porque hay faltante de vidrios y plásticos y de insumos de todo tipo en forma mundial, pero hago la aclaración. Sí, Le digo que no, Karin, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Que nos mienten. Porque diputado. México acaba de envasar y fraccionar a la vacuna CanSino. Entonces a nosotros nos decían, el magnate Slim, Carlos Slim, de su laboratorio, que tenía un problema mundial, que el mundo no le llegaba ni todo lo demás. No, México, hay laboratorios en México que han envasado y fraccionado otras vacunas. Bien. Entonces lo que hay es un negocio, como bien dice usted, un negocio privado, capitalista, detrás de la vacuna, entre Hugo Sigman, del laboratorio Insud del grupo Pharma, Max Biens, se la manda a México. En México están paradas, pero hay otra denuncia que Slim, por orden de AstraZeneca, mandó 12 millones de vacunas a Ohio, Estados Unidos. Y Estados Unidos no usa la vacuna AstraZeneca porque no la tiene aprobada. Sí. Entonces, fíjese la paradoja. Sí, Hay un montón de dosis y no están vacunados los adultos mayores. Hay entre 12 y 15 millones de personas con factores de riesgo. Bien, bien. Y se llega, ridiculez no, porque es un negocio que todos saben, o sea, Alberto Fernández lo sabe. ¿Cómo no lo va a saber si inauguró el laboratorio en el 2020? ¿Y cómo no lo va a saber si estuvo en México cuando estuvo en el laboratorio de Slim? Bien, bien. Lo que pasa es que hay un negocio capitalista, por supuesto protegido por las patentes, pero esas dosis deben ser parte de una producción nacional y latinoamericana, que es el compromiso que hicieron ellos. Bien. Entonces ellos no pueden hacer valer el lucro privado por encima de un bien tan mundial que debe ser patrimonio de la humanidad como es la vacuna. Y lo vamos a ver hoy en un rato nada más con esta cuestión de privilegio, lógicamente, y la exposición de los diputados de la izquierda con respecto a este tema. Los vamos a escuchar atentamente. Gracias, Juan Carlos. Un placer. Que tenga una buena sesión. Le agradezco mucho, agradecido yo una vez más. Saludos a todas las compañeras periodistas en el piso. Gracias. Hasta luego, diputado. Que siga muy bien. Sofía, en cualquier momento volvemos. Así está el recinto ahora. Vamos a echarle un vistacito para ver de qué manera se está trabajando. Labor parlamentaria aún no ha comenzado, ya llevamos 15 minutos de retraso en una sesión prevista para las 11 de la mañana, que, bueno, lógicamente tendrá su tiempo extra y la llamada y la chicharra que todavía, lógicamente, no empezó porque labor no ha comenzado todavía. Bueno, la cuestión de vacunas va a ser un temón para la oposición. Va a ser un tema central para lo que quiere venir a plantear la oposición. Claro. Del testimonio del diputado Giordano me quedo con esto. A ver. Es un tema incómodo el de ganancias para la oposición, porque no pueden rechazarlo. Bien. Entonces, van a plantear todas sus discrepancias, sus diferencias con el proyecto, van a ser muy críticos, como el diputado Giordano, pero finalmente lo van a aprobar. Por eso le preguntaba, entonces, es un tema. Porque muchas veces la izquierda se abstiene en temas que incluso son bandera para ellos, pero como viene con las especificidades de otros sectores que no son ellos, lógicamente, oficialismo o la otra oposición, es que siempre se están absteniendo o no votando. Tenemos que contar un con los poco dedos de la mano los proyectos que Claro. Sí, va a ser un día muy importante con esa imagen contundente de un acompañamiento unánime de todos los sectores, porque también es una respuesta al sector trabajador, ¿no? Al sector, a la población. Y un poco fue la foto, ya la había marcado el plenario de comisiones de presupuesto y Hacienda y legislación del trabajo que trataron este proyecto con el dictamen, porque ahora vamos a repasar un poco de qué se trata esta iniciativa que se va a tratar en el día de hoy. Hubo un dictamen acompañado por la mayoría de los integrantes de las dos comisiones con disidencias parciales respecto a algunas observaciones que hizo Juntos por el Cambio. Pero no hubo dictamen en minoría como se creía, ¿no? Exactamente, son disidencias parciales. Bueno, un poco lo que pretende este proyecto es modificar una ley vigente que es la de impuesto a las ganancias, es la 20.628, texto ordenado del 2019, modificar aspectos de un artículo particular al
algunos incisos del artículo 30, donde, bueno, acá es cuando se fija el piso de 150.000 pesos bruto para los trabajadores y jubilados en relación de dependencia, y también lo que es subir los haberes jubilatorios mínimos de 6 a 8. Eso por un lado. Pero esa fue la iniciativa, Karin, principal que presentó allá por febrero Sergio Massa, en acompañamiento y obviamente con consenso de todo el Frente de Todos en esta Cámara Baja. Pero después hubo reuniones informales donde estuvieron participando distintos sectores de gremiales, ¿no?, de trabajadores, donde se empezaron a hacer varias modificaciones. ¿Y cómo quedó? Básicamente, se incorporó el reintegro de gastos de guardería para hijos e hijas de 3 años, se duplica la deducción por hijos con discapacidad, también se prorroga la exención en el impuesto a las horas extras para el personal de salud que estuvo trabajando en la pandemia por COVID-19. Esto es, cuando hablamos de horas extras que se van a contemplar, es para este sector, el personal de salud que trabajó en la pandemia. Solamente para ellos, porque es verdad, no hacían muchas veces las guardias porque les era contraproducente, porque pagaban más de impuesto, una locura que, bueno, afortunadamente es subsanada Tal cual. Que además esta letra, digamos, de este proyecto retoma una ley que se había aprobado el año pasado en este Parlamento, donde se los eximía hasta septiembre del año pasado. Luego, como continuó la pandemia y los casos y el trabajo de este sector particularmente, hubo una prórroga por decreto presentada por la Casa Rosada, por el presidente de la Nación, y ahora lo que propone esta iniciativa es seguir prorrogando eso hasta septiembre de este año. Porque los trabajadores de la salud van a tener el amparo de una ley, ya no de un decreto. Digamos, es una ley superior al decreto, ¿no? Claro, le vuelve a dar otra normalidad. Tiene otro rango, un sector muy aplaudido, pero muy en deuda, muy en deuda. Están con paritarias, uno ve y realmente es asombroso cómo resisten esta situación. Solamente tuvieron un bono en plena pandemia, no todos, ahora de mismo hay un paro del gremio de sanidad que está en conciliación obligatoria. Uno de los que va a estar invitado hoy en los palcos aquí en la Cámara de Diputados es Héctor Daer, titular del gremio de la sanidad y además uno de los secretarios generales de la CGT. Exacto. Ahora seguimos, Berito. Nos vamos a Sofía, que tiene más datos ahí en una labor que tiene que empezar en cualquier momento. Sí, Cari, seguimos con muchas más voces agregando a la previa de lo que va a ser la sesión. Ya estamos con el diputado Luis Contigiani del Frente Progresista Cívico y Social de la provincia de Santa Fe para consultarle, bueno, cuál va a ser la posición, diputado, respecto a los proyectos que se van a sesionar el día de hoy. Bueno, en líneas generales es un temario de alto impacto social porque repercute de manera concreta en el bolsillo de los trabajadores, en las clases medias. Me refiero, por ejemplo, al tema de ganancias. Vamos a ver si se trata o no el tema monotributo, que va en la misma línea. Son proyectos redistributivos, si se quiere, que mejoran el salario en un contexto difícil, donde implican una inversión fiscal muy importante para el consumo, el mercado interno, que va a ayudar. Y después hay temas también igualmente importantes como educación ambiental, en la ley. En un momento donde el mundo, nuestro país, está padeciendo tal vez síntomas de un desequilibrio ambiental muy grande, esta ley es estratégica también. Así que yo estoy dispuesto para sesionar con todos los temas. Estamos acá para trabajar, es nuestra obligación, así que estoy dispuesto al debate y a acompañar estas leyes importantes. ¿Qué tal, Luis? Karin Cohen, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Buen día, Karin, un gusto. Igualmente, diputado. ¿Cómo sigue el trabajo ahora en cuanto a lo que es justamente el sector laboral? Con la presión impositiva. Desde el bloque de ustedes, ¿cuáles son las ideas o los futuros proyectos o por dónde cree usted que tendría que seguir el camino del trabajo de diputados para aliviar la carga fiscal o para, bueno, hacer que el trabajo para muchos no sea carga, incluso hablando de aquellos que dan el trabajo? Hablando de una posible reforma laboral, ¿no? Sí, claro. En primer lugar, lo de hoy, que es el tema ganancia, la reducción de ganancia en salario, la eliminación para los salarios hasta los 150.000 pesos en bruto,
de ahí es un escalonamiento hasta los 173, 174 mil pesos en bruto. Es un paso importante. Esto va a significar entre 1.000 y 5.000 pesos extra, un aumento, si se quiere, del salario registrado privado o más, sí, depende del promedio que tomemos. Una inversión de 45.000 a 50.000 millones de pesos, contemplando lo retroactivo a enero de este año. O sea, esto va a significar algo importante en términos de fortalecer el poder adquisitivo de compra de los salarios. Y algo no menor, una conquista histórica, que es la eliminación de ganancias en los aguinaldos hasta el monto de los ingresos de 150.000 pesos en bruto. Esto es una conquista que a veces uno pierde dimensión, ¿no? Porque pensar en otras décadas, cuando planteábamos que el aguinaldo no tenía que ser grabado por ganancia, era una quimera, una utopía. Bueno, hoy va a ser una realidad, es un paso en términos legislativos de derechos laborales muy importante. A esto creo que la agenda que los diputados tienen que abarcar para mí son 3 ejes principales. Cómo ayudamos desde el Congreso a abordar una inflación que está en el 4% mensual, y esto preocupa a todos, nos impacta a todos. Esto hace a revisar los efectos de los formadores de precios en las principales cadenas alimenticias del país y las grandes plataformas de supermercado, las 6 grandes plataformas de supermercado que tiene el país, revisar cómo se forman los precios, cómo podemos trabajar esquemas que desconcentren monopolios y oligopolios en este sentido. Yo siento la sensación de que están haciendo en algún punto estas posiciones dominantes con los alimentos, una especie de darwinismo, que no funcionan los precios o no siguen los precios un ritmo de costo de producción, sino es una toma de ganancia de determinados sectores económicos concentrados, y el Congreso lo tiene que resolver. Bueno, en carpeta está la modificación a la Ley de Defensa de la Competencia, clave para abordar o ayudar desde el Congreso esta temática. Pero digo, es un eje donde todos tendríamos que estar abocados después del impuesto, de la modificación de hoy del impuesto o de la ley de ganancia para sacar aguinaldo. El otro tema es cómo generamos mayor trabajo registrado en blanco, cómo ensanchamos la base, porque si no todo este sistema va a ser de efectos de corto plazo, pero el largo plazo no lo tenemos asegurado. Seguramente si no aseguramos la macroeconomía y el largo plazo, lo que hoy estemos votando como beneficio no va a resultar en los próximos meses un beneficio, porque van a volver a caer los salarios adentro. Entonces ahí donde tenemos que pensar desde lo macroeconómico, desde la integralidad, cómo ensanchamos la base. Eso incluye un gran tema que en algún momento tenemos que abordar, que es el tema laboral. Abordarlo con un sentido de protección de los derechos del trabajo, protección de las industrias, pero también mirando cómo logramos desde ahí nuevos vínculos, sobre todo para el sector que no está registrado, el trabajo que no tiene un vínculo formal. Gracias, diputado. Le deseamos una muy buena sesión. Estamos atentos, por supuesto, a todos los temas que ha mencionado, que marcan un poco la hoja de ruta de lo que sigue, ¿no? Al menos de su bloque. Gracias, Luis. Muchas gracias, Karin. Gracias. Que siga muy bien. Hasta luego. Ya a las 11, la sesión estaba programada para esta hora, pero no será así, lógicamente, porque aún todavía no está el llamado de labor parlamentaria. Y recuerdo algunas sesiones que labor parlamentaria se ha extendido y mucho por varias horas. Esperemos que no sea la cuestión, porque este tema, como decíamos y como hemos trabajado durante todos estos días, tiene una enorme y alta dosis de consenso entre todos los bloques. Hoy recordábamos, Karin, una reunión de labor que tardó 10 horas. Sí. Por eso digo. Sí, totalmente. No va a ser el caso. No sería el caso. Esperemos que no. Vamos con Maya, y estamos con una figura, nada más ni nada menos, en el recinto. Karim, bueno, mientras en paralelo están reunidos para efectuar la reunión de labor parlamentaria, aquí estamos en el recinto con el diputado Facundo Moyano del Frente de Todos por Buenos Aires. Y bueno, Facundo, ¿vamos a llegar a tratar en sesión hoy los 4 proyectos que se están tratando en labor? Por lo menos sé que 3 seguro. Para mí, por supuesto, el más importante es ganancias, porque es algo con lo que vengo trabajando hace mucho tiempo y pudimos incluir algunos
algunos cambios, algunas cosas que son beneficiosas para los trabajadores, para ciertas actividades, como es la deducción del viático y la movilidad, fundamentalmente para los trabajadores de transporte, y más los de larga distancia, que van a tener una deducción del 100%. Pero bueno, esto es algo que venimos peleando hace mucho tiempo, no solamente desde el plano político, sino también desde el plano gremial, así que por lo tanto es muy auspicioso poder estar tratándolo hoy en el recinto. ¿Qué tal, Facundo? Karin Cohen, ¿cómo va? Está conectado el diputado para escucharlo. Sí, gracias, Maya. ¿Cómo estás, Karin? Bien, muy bien. Qué bueno tenerte. Algún día te esperamos acá en el piso, que ahí hay mucha buena voluntad para escuchar a diputados y diputadas. Facundo, hoy... Bueno, cuando quieran. Gracias, mira que ya te comprometí. Hoy un día más bien histórico. Hasta la izquierda va a apoyar esto, con reservas, con críticas, pero no es menor lo que estoy diciendo. Recién lo sacamos a uno de los diputados y nos decía... ¿Y ahora cómo sigue? Porque los autónomos, los 400.000 están esperando. Y hay que hacer reformas importantes. Pero bueno, no quiero deslucir el tema de hoy. ¿Y por qué es importante? Se lo explicarías a la audiencia. Bueno, primero es importante porque es un tema urgente. Hay un 25% de trabajadores registrados con un total de casi 10 millones de trabajadores en relación de dependencia que están tributando ganancias de la cuarta categoría, un impuesto que surge de la idea de que las grandes empresas no blanquearan divisas en los sueldos de los gerentes o de los CEOs y que después fue tomando otras características con la tablita de Machinea, con la inflación y llegaron a tributar hasta un 29,5% de los trabajadores registrados, que pasó en el 2013, después con una resolución del decreto 1242 de Cristina, pasaron de nuevo a ese histórico del 10%, y hoy con este proyecto estaríamos volviendo a esa cifra, inclusive disminuyéndola, llegando a un 7%, un 7,2% si no me equivoco. Sí. Por lo tanto es importante. Después, por supuesto, uno desde lo que quiere puede decir, no, bueno, no tiene que tributar ganancias el trabajador porque el salario no es ganancia, es remuneración y es contra la prestación de un servicio o un trabajo. Conceptualmente todos compartimos, o por lo menos yo, que el salario no es ganancia. Ahora, una cosa es lo que se quiere y otra cosa es lo que se puede. En un contexto donde los estados tienen dificultades para enfrentar la incertidumbre de una pandemia a nivel mundial, salvo, ayer leí una nota, salvo Taiwán, China y Vietnam, ningún país en el mundo creció en su economía. Y son países que tienen sistemas particulares que no creo que ningún argentino, o por lo menos muy pocos, quieran ir hacia eso. Pero después España cayó un 11%, Estados Unidos cayó, Brasil cayó, todos los países cayeron y Argentina, perdón, en este contexto está con una medida de avance excluyendo a 1.267.000 trabajadores que van a dejar de tributar ganancias. Después las escalas quedan pendientes, después las deducciones especiales quedan pendientes, después un montón de cosas quedan pendientes, e incluso la reforma estructural impositiva, la reforma estructural previsional y, ¿por qué no, la discusión del sistema laboral, ¿no? Porque Moyano. tenemos un 40% de trabajo no registrado. Sí. Sí. Moyano, ¿qué tal? Buen día. Verónica Benaim lo saluda. Hablaba justamente de un tema que me parece fundamental porque también entre medio del tratamiento de estos proyectos están las negociaciones paritarias. Y le quería consultar si la actualización por el RIPTE, como tal lo dice la ley, no le pone techo justamente a la negociación paritaria. No, al contrario, porque el RIPTE es justamente el promedio de la negociación paritaria. El problema es cuando la paritaria va por debajo del IPC. Ajá. Esa es una cuestión que discutimos. Generalmente en los años de gobiernos peronistas, el RIPTE, salvo el año 2010 que se empató y el año 2014 que estuvo un poco por abajo, después todos los años el RIPTE estuvo por encima de la inflación. El problema fue cuando llegó la gestión de Macri, en donde salvo el año 2017, los otros 3 años de gestión, o sea, 2016, 2018 y 2019, el RIPTE estuvo por debajo del IPC. Por eso los trabajadores perdieron casi un 20% de salario. Si no me equivoco, es sí. un 16,8% fue lo que perdieron los Bien. trabajadores. Entonces,
el RIPTE. A ver, yo estoy de acuerdo que no sea el RIPTE, o que en todo caso sea el RIPTE, y cuando el RIPTE quede por debajo de la inflación haya una cláusula que dispare la inflación, porque si no vamos a estar con el mismo problema. Pero bueno, quedará pendiente para la próxima. Bien. Diputado, le habla Mariano Espesapri acá desde el piso. Quería consultarle, con el tema de ganancias, ¿se encontraron un tema, el oficialismo, me refiero al Frente de Todos, para volver a conectar con su electorado? Porque hasta el comienzo del gobierno, bueno, obviamente estuvo la pandemia, el tema del plan de vacunación, bueno, luego las discusiones más institucionales como la reforma judicial, no, pero estaba como pendiente en el discurso del oficialismo conectar con las grandes mayorías que los habían traído nuevamente del gobierno. Claro, sí, era un tema pendiente, es un tema que afecta a muchos trabajadores, que son trabajadores que pertenecen a los sectores más productivos, o sea, los que mueven la rueda de la economía, y estaban esperando. Por supuesto que es muy difícil sostener después los temas. Yo hice televisión hace mucho que no hacía, y las últimas veces que fui hablaba 2 minutos de ganancia y después me sacudían con todo lo otro. Por lo tanto, es muy complicado en un contexto donde tanto la oposición, trabajando con muchos medios importantes, te imponen temas que en realidad son tal vez algunos temas que están rondando lo colectivo, la sociedad, pero no te permiten seguir con estos temas, ¿no?, que son tan importantes. Bien, gracias Facundo. Te liberamos. Acaba de entrar el presidente de la Cámara a labor, así que todo está en su marcha. Gracias, diputado. Un placer. Y como decíamos, bueno, ahí veíamos la imagen de Sergio Tomás Massa entrando al Delia Parodi para dar comienzo a labor parlamentaria. Esperemos que ya hayan estado los jefes de bloque. Juntos por el Cambio me extraña, ¿no? Que siempre se acercan al micrófono ahí. Estamos en un día muy especial, particular. Veremos cómo la oposición se planta después de 2 sesiones fallidas a las que han convocado esta semana, que tuvieron un sonido bastante rimbombante. Se pensaba que se iba a encontrar el número. De alguna manera fue bastante testimonial lo que ocurrió. Una expresión política. Expresión política. Estamos en un año electoral, imposible de soslayar esa cuestión en cada uno de los temas y de las acciones que tienen nuestros diputadas y diputados este año. Por lo tanto, esperemos sacar a alguien de Juntos por el Cambio, pero bueno, veremos cómo se puede trabajar la cuestión. No sé, todavía si empezó labor o acaba de entrar el presidente de la Cámara, como lo hemos visto. Perdón, digan. Acaba de empezar labor. Eso es muy bueno. En general es el último que entra el presidente a la reunión. Todos ya están sentados esperándolo. Media horita de retraso, un poco más, 35 minutos. Esperemos el resultado de lo que va a ser esta reunión para saber los órdenes del día, ¿no? Claro, vos consultabas al principio si teníamos un número de cuántos diputados van a estar presentes en el recinto, cuántos van a estar conectados de manera remota. Mira, justo te escucharon, Karin, te escucharon y dijeron pensé que estaban a mi llamado. No. Ya están llegando, están ahí. La oposición mayoritaria está. Es que primero tuvieron que articular una estrategia de interbloque nuevo antes de ir a incluso a la reunión tal cual. de labor. Bueno, y te redondeo esto. Me comentan desde Modernización, que siempre tienen los datos justos y precisos, que hay 84 diputados exceptuados por la comisión. ¿Qué quiere decir que están exceptuados? Que estos 84 diputados podrían estar conectados de manera remota. El resto, recordemos que son 257 los representantes, estarían de manera presencial. Así que 84 en principio conectados, el resto en sus bancas en el recinto. Volvemos allí al recinto. María Kershen, ¿a quién tenés? Karin, estamos en este momento con el diputado Carlos Selva del Frente de Todos y vamos a preguntarle cómo se va a desarrollar la sesión del día de hoy. Bueno, primero que nada, buenos días. Todos entendemos que los temas que van a estar, los temas de fondo que están acordados por labor parlamentaria, lo que es el temario, creo que no va a traer controversia, solamente va a haber opiniones favorables con algunas consideraciones en particulares que seguramente va a tener algún legislador y eso es razonable y así va a ocurrir, pero realmente ha habido un trabajo muy importante en los temas, no solamente en el tema de ganancias, en el tema de la ley integral de educación ambiental, creo que es un tema muy fuerte, una cosa que
en lo personal nos llena de orgullo ser partícipe de un momento tan importante donde la Argentina pega un vuelco claramente a una definición que se está discutiendo en el mundo, el tema ambiental, y que Argentina ponga esto en su currícula educativa y que nos tenga modestamente como protagonista a nosotros, es realmente un orgullo. Así que eso sería lo normal. Ahora, lógicamente, es la Cámara de Diputados de la Nación. Hay muchísimos anotados, está en este momento en labor parlamentaria, pero se habla de más de 25 cuestiones de privilegio. Por supuesto, eso es el paneo, el juego político de la oposición, de poner en evidencia desde el por qué se produjeron los incendios hasta por qué los satélites, se apagó un satélite en Marte. Bueno, creo que ese tipo de cosas sabemos que es así, lamentablemente, pero bueno, habrá que tener el aplomo y la madurez suficiente como para entender que los temas que vienen posteriores son los temas importantes y son los temas que la gente está esperando. ¿Qué tal, Carlos? Acá Karin, muchas gracias por siempre estar dispuesto. Ayer estuvo en el piso, estamos como abonados, nos encanta que nos pueda otorgar de su tiempo. Bueno, cuando ustedes eran oposición, era lo mismo, es el juego democrático en el sentido de que se sientan la base de la protesta de algunos temas. Carlos, ¿qué acentuarías? Un acento en ganancias y en ambiental del proyecto de ley de educación ambiental. Algo que para vos te parezca que tiene que quedar bien en evidencia. Para empezar por lo que me preguntaste al final, por lo ambiental es una definición política muy fuerte, con mucho acompañamiento, con mucho enriquecimiento del proyecto. Vos no te olvides que este proyecto viene elevado por el Poder Ejecutivo, por lo tanto hay una decisión política. Creo que eso es sumamente importante y ha habido realmente una madurez en el tratamiento y aportes muy, muy significativos que han enriquecido el proyecto. Así que hablo en forma general. Con respecto a ganancias, estamos volviendo a hacer justicia de algo, primero poner en valor lo de Sergio. Sergio desde el año 2013 viene planteando que el salario no es ganancia. Lo quisimos imponer, lo pusimos en nuestra plataforma en el año 2015. En el 2017 presentó un proyecto, lo pudimos aprobar en el 2018 con mucho esfuerzo. Fue vetado por el presidente Macri. Ni bien asumimos el gobierno, Sergio lo planteó en reuniones más chicas de que es un tema que había que hacer justicia, que era una barbaridad que prácticamente estuviera el piso de pobreza tan cerca de que tuviera que tributar un trabajador. Bueno, hoy estamos dando un paso importantísimo y reitero que de la misma forma que en el tema ambiental, Karen, hubo muchísimos aportes que han sido absorbidos y que ha tenido una madurez y un aplomo Carlos Heller presidiendo la comisión, realmente para encontrar equilibrios en lo que es corregir situaciones de anomalía, propender y reforzar el criterio de que el mercado interno en nuestro modelo de gobierno es importantísimo, que es lo que apunta esta ley, y también la solvencia para decir cuando ya se iba en demagogia y en absolutismo de protagonismo para tratar de complicar la ley, a hacer valer la autoridad como para frenarlo. Por eso digo, estos procesos de leyes importantes tienen paralelamente un enriquecimiento de la labor parlamentaria. Bien. Diputado, ¿cómo le va? Verónica Benaim lo saluda. Yo me quería detener en un punto porque hace un ratito estábamos repasando algunas modificaciones que se le hicieron al proyecto y hay una que me parece muy importante, que es la deducción del concubino, ¿no? Que se incorpora esta figura. Claro. Digamos, actualmente solamente se contempla al cónyuge y ahora, digamos, aparece la figura del concubinato que va a ser basada en relaciones afectivas de aquellas personas que de distintos sexos o el mismo sexo compartan un proyecto de vida. ¿Qué es lo que básicamente pretende esta incorporación? ¿Por qué es tan importante? No, porque vos sabés muy bien que todas las cuestiones de género y la consideración de la comunidad trans y todo lo que hemos venido avanzando en los proyectos de leyes que tienen que ver en mí, particularmente sobre el tema género, creo que no puede haber una sola ley que no tenga consideración de género. Eso es el primer paso. Ese es un aporte que se hizo y es sumamente importante que haya una coincidencia en que esto tiene que estar. Y lo otro que también te quiero decir, ya que Karen me preguntaba algo para resaltar del proyecto de ley, sin entrar en la puntualización, es que es retroactiva al 1 de enero. Sí. O sea, nosotros estamos pretendiendo la mayor fluidez, la mayor rapidez para esto, para que salga sancionado en marzo,
para que en abril, después que esté reglamentado, ya la AFIP empiece a retribuirle a los trabajadores lo que ya pagaron. Entonces, digamos, el apuro no es porque, o la demora o lo que se pueda considerar en tiempos, va a ser perjudicial para los trabajadores porque se prevé la ley a partir del 1 de enero. Perfecto. Esto yo creo que es sumamente importante que la gente la tenga clara. Gracias, diputado, que tenga una gran sesión. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos ahí en el piso. Gracias, diputado. Muy bien, Maya. Ahí vamos viendo el movimiento que se genera, ¿no? Que se va generando. Ya comenzada la labor parlamentaria con la entrada del presidente de la Cámara y los jefes de bloque de la oposición mayoritaria de Juntos por el Cambio también entraban, dan comienzo a la labor parlamentaria que debía haber comenzado a las 10:30, era el horario pautado, pero todo se estira un poquito más. Se prevé una sesión muy larga. Marian, a propósito con lo que decía Selva. El diputado Selva es uno de los miembros fundadores del Frente Renovador. ¿Recuerdan que se formó? Es un partido político que se formó en 2013, que ganó las elecciones legislativas de ese año en la provincia de Buenos Aires. Por eso remarcó que es una iniciativa del masismo, del Frente Renovador histórica, el tema de ganancias, ¿no? Y entonces, donde también participó en ese momento incluso Facundo Moyano. Claramente. Entre otros sindicalistas como Héctor Daer, digamos que el secretario general de la CGT. Entonces, no es menor que este proyecto, digamos, se reflote ahora ya con Massa como parte de la coalición de gobierno, ¿no? Massa lo había presentado durante el gobierno de Macri, se había aprobado, se había vetado, hubo un veto presidencial y luego insisten. Esto dentro de la coalición oficialista, como también se le preguntaba al diputado Moyano, tiene un significado político. Sí. Bueno, el presidente de la Cámara, Massa, está diciendo, bueno, vamos por acá, con este tipo de temas y no con otros que nos provocan un problema con la sociedad. Recordemos que es un año electoral, ¿no? También hay una división de trabajo que se ha hecho dentro del bloque del Frente de Todos. Acá claramente quedó, digamos, una gran negociación que hizo el presidente Alberto Fernández con proyectos como interrupción voluntaria del embarazo. Otra gran negociación que estuvo a cargo del presidente del Frente de Todos, del bloque en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, como fue el aporte solidario. Y en esta situación particularmente el trabajo de buscar el consenso con todos los sectores, no solo con la oposición dentro de la Cámara de Diputados, sino que también con los distintos sindicatos que representan a los trabajadores del país, ha sido claramente el del presidente de esta Cámara, Sergio Massa, ¿no? En esa división de tareas que ha tenido el gobierno, pero que va y confluye todo en un mismo fin. 48.000 millones de pesos se calcula el costo fiscal, lo que el Estado, bueno, deja de recaudar, lógicamente con esta decisión de que tanta gente va a poder contar con ese dinero para todos los días, porque ya ni siquiera es pensar en un ahorro. En esta franja se ha visto sumamente, como bien decías, Marian, sumamente lastimada por la cuestión económica, como nos vemos todos, pero los más altos tienen sus espaldas de ingresos más altos, lógicamente, y los ingresos más bajos, la ayuda enorme estatal, que se dejó de tener este año, y si bien la economía se movió, no se movió por completo, pero aún así han estado más amparados. Queda esta franja no tan grande. 48.000 millones de pesos, que ¿cómo piensan tomar? ¿O toda esa masa de dinero se va a volcar a la economía y todo va a empezar a funcionar? ¿Cómo se está haciendo ese cálculo? Se vuelca al consumo, o sea, la intención de la iniciativa es que se vuelca al consumo, pero el bache fiscal va a quedar y el gobierno está pensando en un proyecto de ley que ya mandó el Ejecutivo a este Parlamento, a la Cámara de Diputados, y que está vinculado con el impuesto a las ganancias que tributan las sociedades, las empresas. Bien. El tema es que el proyecto ya tiene varias observaciones de algunos espacios empresarios. No, pero de los empresarios. La Cámara Argentina de Comercio tuvo una reunión con Sergio Massa en este Parlamento, también tuvo una reunión en Casa Rosada con Santiago Cafiero, hablando de que es un proyecto que a ellos los golpea, también después de venir de un año muy, muy diferente. Hay una segmentación que se hace en los porcentajes de alícuota que va a depender del tamaño de cada empresa. Pero ¿qué te dice la empresa? ¿Quiénes van a terminar sufriendo? Los trabajadores.
qué? Porque muchos van a desprenderse de una cantidad de mano de obra y así es un perjuicio inmenso a la sociedad. Lógicamente, es el argumento que se tiene del otro lado. De esos 48.000 millones de pesos que se calcula hoy es el costo fiscal de este proyecto de ganancias, recordemos que empezó en 41.000 millones, Sí. que hubo modificaciones al proyecto y entonces, bueno, ese costo se elevó. Los tributaristas entienden que entre el 23 y el 25% de esa masa de dinero vuelve luego al Estado vía la recaudación de otros impuestos. Como el IVA. Por en el ejemplo, consumo. como el IVA. Vos recordás, Karin, que ganancias es un impuesto coparticipable, por lo cual los gobernadores de las provincias tuvieron que dar su anuencia política para que esto avanzara, porque están resignando una porción de sus propios ingresos, pero la lógica que prima en la gran mayoría de los gobernadores, como así también hubo intendentes municipales desfilando aquí por la Cámara de Diputados con este tema, es que ese dinero va a reingresar a la economía y se van a ver beneficiados en definitiva tanto las provincias como los municipios. Tenemos a un diputado que nos puede ampliar más sobre esto que estamos hablando. Maya, sí, por favor, ¿con quién estás? Así es, Karin, estamos aquí en el recinto con Marcelo Pablo Casareto, diputado del Frente de Todos. Vamos a preguntarle, bueno, ¿qué espera para la sesión de hoy que va a tratar temas muy importantes? Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Hola, es un tema muy importante. Nosotros venimos trabajando desde hace un mes y medio con este tema. El proyecto lo presentó Sergio Massa y acompañamos varios diputados del Frente de Todos. Y hasta el camino más largo tiene un primer paso. Esto significa un beneficio para 1.300.000 trabajadores y jubilados. Como estaban diciendo, una inversión de 47.000 millones de pesos que va a ir directamente al bolsillo del trabajador y del jubilado. Ya en el mes de abril va a comenzar a no descontarse más ganancias y a que se pague lo retroactivo de enero, febrero y marzo. Así que una alegría estar en el recinto ya para darle en esta sesión la media sanción a este proyecto que esperemos sea ley en el Senado y con la promulgación en los próximos días. Muy bien. ¿Qué tal, Marcelo? Muchas gracias por acercarte a nuestro micrófono. Muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Sí, anoche me fui a jugar un partido de fútbol en la preparatoria en Caballito. O sea que es de Metí milagro. un par de goles, pero me dieron también me dieron unas patadas, así que caí, me raspé la rodilla y los codos un poco. Por favor, que en casa tengo un esguinzado por esa misma situación. Jugar a la pelota al cerca de los 50 es un tema. Y es el, drama, es el drama del césped sintético. Siempre sí, tal cual. Jueguen en el potrero y basta. Y basta, que ya bastante que pueden jugar a esta edad. Perdón, diputado. Yo tengo 53. Yo tengo 53. Pero juega con mi hijo que tiene 23. Y unos amigos de esa edad. Si juega con el hijo, estamos Yo tenía mal. 20 más. Estamos mal. ¿Jugás con tu hijo o no? Lo que pasa es que... Sí, rotura segura. Jugamos en el mismo equipo. No, yo lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a la cancha de 11, con césped natural, con una buena alfombra. Como no te la caes, gente no te de pasa primera. nada. Claro. Acá la alfombra sintética te quema cuando te ya lo golpea. creo. Pero bueno, entonces está muy bien. Qué suerte que haya llegado hoy al día de la sesión. Tema histórico. Ya sabemos que es un pedido que los sindicatos vienen haciendo hace años, que el salario no debe tributar, que no es ganancia. Pero estábamos hablando de esos 40 y en su momento 43, ahora 48.000 millones que deja de tributar el Estado y este proyecto de ley de las empresas, ¿qué viabilidad se ve para que ese dinero vuelva de alguna manera al Estado, no solo por el consumo de la gente que se va a ver beneficiada hoy? Sí, nosotros entendemos que hay que invertir, por eso hablamos de una inversión fiscal que hace el Estado para mejorar el consumo y que la economía crezca y el mercado interno, y qué mejor que hacerlo con una transferencia directa a los trabajadores y a los jubilados. Nosotros permanentemente estamos aprobando leyes con obras o con beneficios a un sector, puede ser la construcción, como votamos el mes pasado, puede ser el sector agroindustrial, ahora que se habla de biocombustibles, y siempre son miles de millones. Nosotros entendemos que hoy, en este momento, los miles de millones son para los trabajadores y para los jubilados. Así que estamos muy contentos, sabemos que parte lo vamos a recuperar, como vos decías, por el consumo inmediato, y parte lo vamos a recuperar con otras medidas, por ejemplo, ganancias de sociedades, por ejemplo, lo que yo también propuse, que paguen los jueces. El impuesto a las ganancias.
Diputado Mariano Espesaprio le habla, buen día. Le quería consultar cuántos trabajadores y jubilados se van a beneficiar con esta medida en la provincia de Entre Ríos, de donde usted proviene. Y por otro lado, si les costó convencer a los gobernadores de que resignaran una parte de la coparticipación por estas modificaciones en ganancias. Bueno, en primer lugar, los beneficiarios son 1.300.000 en todo el país. En el caso de Entre Ríos son 32.000 beneficiarios. En el caso de la ciudad de Paraná son 12.000 beneficiarios. En el caso de Entre Ríos, el 76% de los trabajadores que pagaban ganancias van a dejar de pagar. Y va a quedar del 25% de los trabajadores que pagaban concentrada el impuesto en el 7% de los trabajadores y el 2,4% de los jubilados. Después, por lo demás, todos los recursos son coparticipables a provincias y municipios. Claro. Puntualmente, yo lo hablé con el gobernador de Entre Ríos, comparte esta iniciativa, con el intendente de Paraná también comparte la iniciativa, como el resto de los intendentes de Entre Ríos. Casareto, buen día. Verónica Benaim lo saluda. Quería consultarle particularmente por la posibilidad de que monotributo se quite del temario de hoy y se trate después de Semana Santa, y también alguna posibilidad de que se presente finalmente un proyecto que vaya directamente a atender la situación de los trabajadores autónomos. ¿Qué se sabe de esto? Bueno, esta sesión fue convocada con 4 temas: ganancias, monotributo, ley antidopaje y educación ambiental. En este momento se está haciendo la reunión de labor parlamentaria. Yo hablé unos minutos con el presidente de la Cámara antes que ingrese. Van a resolver ahí si se mantienen los 4 temas o nos focalizamos hoy solamente en ganancias y monotributo lo dejamos para otra sesión. Lo están decidiendo en este momento el presidente de la Cámara y los presidentes de los bloques. ¿Y sobre la posibilidad de incorporar una ley o de trabajar una ley para el sector de autónomos, han hablado? Bueno, hay muchas iniciativas. Lo que pasa es que tenemos que ir abordando tema a tema. El tema de los autónomos está contemplado dentro de los monotributistas en parte, pero la idea es tratarlo puntualmente. No hay un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo ni por el oficialismo, pero estamos dispuestos a discutirlo, como todos los temas de la Argentina. Bueno, no hablamos de antidopaje. Creo que es el diputado correcto para hablar de los beneficios que van a tener nuestros atletas, porque son modificaciones muy específicas de la reglamentación para que nuestros atletas puedan competir justamente a nivel mundial, ¿no? Marcelo, era algo muy pedido por las federaciones. Exactamente, el deporte mundial se agrupa con distintas disciplinas. En este año se hacen los Juegos Olímpicos en Tokio, Japón. Entonces, el Comité Olímpico Internacional pide a todas las federaciones adheridas que adhieran a esta ley antidopaje que unifica los criterios a nivel internacional. Así que citamos a Inés Arrondo, a la Comisión de Deportes, también estuvo Diego Gripo, que es un médico especialista deportólogo. Allí aportaron los criterios de las modificaciones y se aprobó el despacho por unanimidad. Así que calculo que se va a aprobar sin problemas y eso va a permitir que participen como corresponde todos los atletas argentinos en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y bueno, diputado, va a tener que ser en una próxima que vaya a viajar. Yo sé que a usted le gusta y nos ha contado en reportajes que gran parte de su vida está dedicada también a acompañar a los deportistas, pero bueno, ahora no va a poder ir nadie, solamente lo vamos a poder ver por la tele. Claro, era el año pasado los Juegos Olímpicos y se suspendieron por la pandemia. Claro. Este año se dudaba que se pudieran hacer, pero finalmente se confirmaron, se van a hacer, pero con público exclusivamente de Japón. De Japón. O sea, no se admite público extranjero. Inclusive los atletas nuestros y todos los atletas van a tener que cumplir una serie de protocolos y se van a poder mover muy poco entre el hotel o la Villa Olímpica y la disciplina. Exactamente. Veremos entonces que pase pronto esta pandemia y que la vida vuelva a ser diferente, porque lo va a ser, pero con las características de la cercanía, ¿no? De lo que significa también el deporte, que es un aliento a lo comunitario. Gracias, Marcelo. Un abrazo. Gracias, diputado. Que tenga buena sesión.
Bueno, muchas gracias. Va a ser largo, así que nos vamos a ver muchas horas. Ya lo creo. Hasta luego. Chao, hasta luego, diputada. Bueno, Maya, en cualquier momento vamos a volver. Está trabajando labor parlamentaria con los jefes de bloques allí reunidos en el Delia Parodi. Hace unos 20 minutos ha comenzado. Veremos cuánto demora para saber cómo será, si monotributo está incluido. Chicos, monotributo, ¿qué era lo que se iba a hacer con este proyecto de ley o que lo que todavía se hace? Porque está dentro del temario. Yo tengo las órdenes del día. Miren, les quiero mostrar qué significan, qué son. Algunas están marcadas. Todo estas conjunto de hojas impresas, cada diputado lo tiene en su escritorio para, por supuesto, ya leído, esperemos que sea así, para entender de qué van los proyectos, ni más ni menos, y cuáles fueron los dictámenes de las respectivas comisiones a las que fueron elevados estos temas. Por lo tanto, por ahora son 4 y veremos si después de esta reunión de labor, bueno, monotributo, como decíamos, pasa para adelante. Monotributo es un poco la idea, o al menos lo que circuló ayer, Karin, yo te decía, de una reunión informal que hubo durante la tarde entre el presidente de la Cámara y Heller. También estuvieron las secretarias parlamentarias. Ahí vemos igual, Karin, que están saliendo. ¿Están saliendo? Parece que sí, ¿no? Terminó la reunión de labor. Bueno, y mientras vemos cómo se van retirando, lo que se pretendía era quitar monotributo para que no se haga demasiado extenso. Como son 2 iniciativas muy importantes, tal vez dejarle el espacio a ganancias y monotributo pasarlo para después. Perfecto. Volvemos al recinto. Vemos que están saliendo entonces los jefes de bloque de la reunión de labor parlamentaria y el movimiento que se genera, lógicamente. Sí, Maya, te vemos y escuchamos allí con un diputado. El diputado Pastor. Así es, Karin, están llegando los diputados y diputadas aquí al recinto, ubicándose en sus bancas, y en este momento nos encontramos con el diputado Pastori, que bueno, es de los primeros que llega a su espacio. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, es un gusto. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, Luis. Bueno, y Maya, le iba a hacer preguntarte acerca de las expectativas que se tiene hoy y de un trabajo muy finito que ha hecho la oposición para revisar este proyecto. ¿Qué destacaría de las modificaciones que le han hecho, que han propuesto ustedes, Luis? Sí, hay algunas cuestiones que se han incorporado, otras que vamos a insistir en el día de hoy. Por ejemplo, algunas deducciones especiales. Doy un par de ejemplos. Elevar la edad de la deducción por hijo, que actualmente se corta a los 18 años hasta los 21, porque el Código Civil y Comercial de la Nación ha establecido que hasta los 21 años los progenitores tienen el deber de asistencia alimentaria. Por lo tanto, sería bueno poner en línea con la deducción de ganancias, por ejemplo, ¿no? O los gastos por educación, que son hoy insumen un presupuesto importante a las familias que tienen hijos en edad escolar en todos los niveles. Y obviamente la cuestión de fondo, que es el hecho de que como no se aumenta el mínimo no imponible, sino que se crea una deducción especial y tampoco se toca la escala del 94, la verdad que el impuesto pierde mucho de la progresividad, que es una característica del impuesto a las ganancias. Estos son los temas, y también van a haber algunas cuestiones respecto a los jubilados y pensionados, así que son los temas centrales que vamos a plantear en el recinto. Gracias, diputado. Lo liberamos porque ya el presidente de la Cámara ha ingresado al recinto y nosotros tenemos que retirarnos para que ustedes puedan hacer su trabajo. Le agradezco muchísimo, diputado, siempre muy amable acercándose. No, es un gusto, como siempre, Karen. Saludos a todo el equipo. Hasta luego. Bueno, Maya, allí está el equipo de TV ya retirándose para que pueda empezar, lógicamente, el protocolo de comienzo de sesión. Sí, Sofía, ahí estás a las puertas de esta reunión que acaba de terminar. Espérate que no te estoy recibiendo. No te estoy recibiendo, Sofía. ¿Se dio dentro ahora de sí, ahora sí. Sí. Se estima una sesión larga en principio. Estimamos aproximadamente entre 18 y 20 horas. Se puede estar votando ganancias, que ha quedado como último tema. Estimamos entre las 8 de la mañana aproximadamente. Creo que el dato central es básicamente ese, porque al principio pensaba tratarse ganancias al comienzo y ha decidido tratarse al final, con lo cual garantiza quórum para el resto de los temas pendientes en el orden del día.
Muy bien. Omar, ¿qué tal? Karin Cohen, rapidito, porque ya debes ingresar al recinto. Las cuestiones de privilegio se han marcado, eso va a demorar, porque si ganancia será a las 8 de la mañana, todo el día de hoy va a estar destinado a cuestiones de privilegio. ¿Cómo se han armado? Sí, no sé si todo el día, pero gran parte de la tarde al menos, porque se estima 1 hora aproximadamente en homenajes, juran 2 nuevos diputados también. Luego en cuestiones de privilegio se estiman aproximadamente 3 horas y más o menos 2 horas en apartamentos de reglamento. Así que vamos a tener, yo calculo, que al menos 6 horas previo al inicio de los temas del orden del día. Claro, perfecto. Gracias, diputado. Muy amable por acercarse y bueno, ahí los veremos en acción en momentos nada más. Gracias, Karen. Un placer, diputado, un placer. Bueno, ahí los vemos, ¿no? Ya con estas especificidades. Y quedó confirmado. Quiero agregar que se tratan finalmente los 4 proyectos. El primero en tratarse va a ser ley antidopaje, la modificación. El segundo, educación ambiental. Y los últimos 2 van a ser monotributo y ganancias. Claro. Sin oradores, dopaje y monotributo solamente van a hablar los miembros informantes. Así que se acotó en exposiciones eso. Quedó confirmado entonces monotributo, que era lo que estaba en duda, y las cuestiones de privilegio del comienzo de la sesión, como decía el diputado de Marchi, entre 18 y 19 cuestiones de privilegio, es decir que vamos a tener unas 4 o 5 primeras horas de la sesión que no van a estar relacionados con el tema de la convocatoria. Claro, juran 2 nuevos diputados y también esto es importante poder decirlo, porque son 2 miembros que se suman a este cuerpo de legisladores en el cual, bueno, lógicamente tiene su momento y su momento de jura especial para, lógicamente, el legislador y el resto del cuerpo que recibe. Sobre todas las cosas se le va a aceptar la renuncia a Martín Soria, el diputado de Río Negro, para que pueda asumir formalmente en el Ministerio de Justicia. Recordamos que él está trabajando, pero hasta el momento sin la aceptación del cuerpo legislativo de su renuncia, él no tiene firma. Así que muy importante la aceptación de la renuncia de Martín Soria, que va a estar en el día de hoy y que justamente en su reemplazo va a estar Pedro Dantas. Es una decisión interesante que se trate la cuestión de ganancias y monotributo, los temas muy importantes y fundamentales que abarcan a una mayor cantidad de universo de personas, no por desmerecer educación ambiental, que se les va a dar, yo creo que toda la tarde de hoy y parte de la noche, un lugar primordial para lo que significa. Hay muchos oradores que lógicamente quieren ser parte de este proyecto de ley que se viene trabajando por las organizaciones ambientales desde hace muchos años. Por eso es importante que a partir de hoy, además de matemática, lengua y todas las materias que tendrán los chicos en nuestras escuelas, haya una que sea educación ambiental. No solamente verán las ciencias naturales, sino la forma de preservar este planeta. No es un tema menor. Las nuevas generaciones ya traen incorporada esta necesidad y bueno, el Estado hoy por hoy va a determinar un presupuesto determinado a partir de este proyecto de ley para que esto sea realidad en las escuelas del país y tengan educación ambiental. Pero como les decía, no es menor que sea a las 8 de la mañana, ya con algunos diputados más descansados. Algunos van a tomarse un momento de descanso para estar lúcidos en lo que es el tratamiento de ganancias. El cierre de la sesión va a ser como monotributo y ganancias. Lo que decía el diputado de Marchi es correcto. Si los temas centrales van al final, se garantiza la continuidad del quórum. Eso suele suceder aquí en la Cámara de Diputados. El gobierno le presta mucha atención a los últimos 2 temas. Vienen como invitados Mercedes Marco del Pont de la FIT por el tema monotributo, y me acaban de confirmar el Ministerio de Economía que viene el ministro Martín Guzmán también a presenciar en el debate, y hay pronunciamientos de distintos ministros, entre ellos el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que acaba de pronunciar un respaldo a la modificación del impuesto a las ganancias porque dice que va a impactar en el consumo. Y además van a estar también en los palcos grupos de trabajadores de la CGT, la CTA y de la Corriente Federal, que fueron también muy importantes en lo que fue el debate, la discusión que se fue dando y a quienes escucharon los diputados para también incorporar las modificaciones que más o menos te fui contando durante la previa. Y también respecto a educación ambiental, como mencionabas, Karin, va a estar
estar presente el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandier. Bien. Habrá que ver si Nicolás Trota, el ministro de Educación, también viene. Eso no lo tengo confirmado porque también es uno de los ministros que ha trabajado en este proyecto, que involucra el medio ambiente, pero también a la educación. Claro, exactamente. Son, como decíamos, todos temas importantes, todos lo son. La cuestión del dopaje también, son los deportistas argentinos que van a representarnos ni más ni menos en los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero, claro, que la cuestión ganancias y monotributo se llevan la atención fundamental de esta sesión que fue llamada hace pocos días, en una semana más bien turbulenta para lo que tuvo que ver con el comportamiento de los reclamos de la oposición, en la que se registraron 2 sesiones en minoría el día jueves, fracasadas porque no se llegó al quórum para hablar de este tema de ganancias y también biocombustibles. No hemos mencionado ese tema porque no está dentro del temario de hoy y este es un programa de previa a la sesión, pero sí es un tema que ocupó y mucho a la oposición esta semana, y no solo a la oposición, sino a las provincias oficialistas también, o con representantes oficialistas mayoritariamente que tienen injerencia en lo que es el biocombustible. Eso es otro tema, ya se tratará más adelante, pero sí formó parte de lo que fue el movimiento legislativo de la oposición esta semana. Me aportan como dato de color, Karin, Diga. que eso es lo que más me gusta. No hemos hablado del color. Estamos muy serios, señores. A ver. Como dato de color, me cuentan que dentro del recinto hace unos minutos le cantaron el feliz cumpleaños al diputado del Frente de Todos, Federico Fagioli. Ah, muy bien. Así que muy hoy bien. estamos de cumpleaños. Estamos de cumple, habrás llevado torta al diputado, son muchos los invitados. No es como en el laburo que traes la tortita o los sanguchitos de miga, la coca. Un tortón también. Claro, demasiado. No es la idea, tenemos protocolo de higiene. Bueno, muy bien. Un poquito de color en el día de hoy, sábado, después de 19 años vuelve a funcionar esta Cámara de Diputados. No es menor ese dato, señores, político, y allí se lo ve al diputado, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa. Ya están nuestros compañeros de lenguaje de señas ubicados para, por supuesto, la comunidad podrá tener toda la información y las voces de nuestros representantes. Así luce el recinto con toda la atención del país, porque sus representados de cada una de las provincias están acá o conectados también, como vemos en las pantallas, y allí lo vemos al presidente de la Cámara de Diputados con su habitual saco azul y corbata celeste, presidiendo esta sesión, este orden que tiene 4 temas en el que se va a legislar el día de hoy y que serán ley, esperemos, y todo lo indica por los dictámenes que tienen en comisiones. Y girarán, Karin, por supuesto, al Senado, exactamente. Serán ley una vez que el Senado lo determine, pero esa es la expresión que se usa para, bueno, dar el beneplácito a los distintos temas girados. Recordamos entonces los temas que tienen que ver con ganancias. Monotributo entra, control de dopaje, un proyecto, modificación al proyecto de ley, y la ley de educación ambiental. Allí vemos entonces dispuestos todos los son 84 exceptuados por BPN, el resto en presencia, ocupando distintas bancas, no las propias por una decisión protocolar, pero presentes en esta sesión. Y si consideramos que el Congreso no suele sesionar un fin de semana, sí. Esto ha pasado 2 veces en las últimas 2 décadas. Estamos en una sesión histórica que va a quedar en el archivo como un día o 2 días, sábado y domingo, que sesiona el Congreso en este tema específico, el fundamental del impuesto a las ganancias. No, y con una gran convocatoria, ¿no? Sí. Acá no se duda de falta de quórum y va a ser un día también histórico porque se va a ver el respaldo unánime de todo lo que va a ser el acompañamiento a ganancias y monotributo, con observaciones, pero en lo general por unanimidad. En cualquier momento ya nos avisan que abandonamos nosotros nuestra
nuestra tarea por ahora, porque lógicamente nuestros periodistas parlamentarios están siguiendo minuto a minuto esta sesión que va a llevar muchas horas. De hecho, ya se conoce por decisión de los jefes de bloque de labor parlamentaria que la primera parte, o sea, todo el día de hoy va a estar dedicada a juras, cuestiones de privilegio y distintas manifestaciones políticas, más allá de la atención de los temas dopaje y ley de educación ambiental, que se va a tener media sanción en el día de hoy. Esperemos todos estos temas. Lógicamente uno tiene que siempre esperar hasta el final, hasta el momento de la votación de cada uno de los proyectos girados para saber si van para Senado. O tiene que hacer alguna revisión, o las modificaciones que se les puede hacer a los distintos temas mismo en el recinto, ¿no? Tal vez sea cuestión de dopaje o de ley de educación ambiental, aparezca alguna modificación que sea incluida en los dictámenes que llegan a los diputados y diputadas. Y con respecto a las juras, Karin, recordar que jura el reemplazo de Martín Soria, Pedro Dantas, Soria que se va al Ministerio de Justicia a asumir a esa cartera, y también se le acepta la renuncia a Alejandro Bermejo, diputado mendocino, que la primera semana de marzo sorprendió con unos tweets diciendo que mandaba o presentaba su renuncia a la banca por cuestiones personales. Ultimándose los detalles, en este momento los vemos en todo su esplendor. Días como hoy son los días cúlmine del trabajo de diputados y diputadas, que en general en la prensa nacional, en general el periodismo los señala como el día en que se los ve, pero nuestro canal les ha dado la exposición necesaria para conocer su trabajo cotidiano, día a día, el trabajo de comisiones que llevan muchas veces muchas horas y que ni siquiera la pandemia ha parado, porque lógicamente la conexión es electrónica. A través, como decíamos, del VPN, una conexión muy segura, diputados y diputadas del país, son 84 los que en este momento están conectados, bueno, van a asistir a esta sesión. Allí está el presidente de la Cámara, viendo y ultimando los detalles, y en cualquier momento ya, por supuesto, va a dar comienzo a esta sesión, como decíamos, especial, un día sábado, mientras vemos a los Martín distintos Soria, diputados. justamente. Ahí Martín lo vemos Soria. a Martín Soria, que ya había estado durante la semana. El día jueves vino, tuvo una reunión en presidencia, luego se fue a hacer los controles al anexo de diputados para poder estar en la Cámara. Cada uno... Ahí está el ministro de Justicia. Ah, muy bien. Que muy ya bien. asumirá formalmente, ¿no? Que Después se de asumirá esta renuncia formalmente, que claro. Hoy es el último momento como está diputado. prevista la jura del ministro de Justicia. ¿Perdón, Mariam? El lunes próximo Claro, está porque prevista se la estaba jura. esperando esta sesión justamente. Cada uno de los diputados y diputadas sentadas allí, más los secretarios y distintos trabajadores de la Cámara, tienen un estricto control de PCR. Uno, si llegaba aquí al anexo, los veía haciéndose las pruebas dispuestas para todos aquellos que tienen que ingresar al recinto. Unas Son 405 testeos, Karin, te aporto, que se hicieron entre diputados y trabajadores de la Cámara que están ahí en esa burbuja que es el recinto, ¿no? No es necesario que se hisoparan aquellos que están fuera del recinto, los invitados especiales, que a diferencia de otras sesiones, esta sesión los tiene, que son representantes de los gremios que han trabajado y han tenido muchas reuniones con respecto a este proyecto de ley de ganancias. Se los ha invitado, como así también al subsecretario de Ambiente, Federovisky, y a los ministros, a la representante de AFIP, ¿no? Marco del Pont. Exactamente, no es necesario, pero sí aquellos que estén en el recinto, por eso se los puede ver incluso con cruzándose, están todos absolutamente hisopados y con un control muy riguroso de la dirección médica del canal, que siempre está atenta a que, lógicamente, si hay alarmas, como hubo en la última sesión, de hecho, en el periodo extraordinario, bueno, pudiera soslayarse, todos aislarse, aquellos que estaban en riesgo por ser contacto estrecho. Por ahora están todos expectantes frente a esta próxima sesión, la número 1 de este periodo de sesiones ordinarias. Exactamente. Y está bueno que la primera sesión sea por un tema que conecta con las demandas de la sociedad, ¿no? Porque muchas veces la política discute cuestiones internas y se queda muy en lo endogámico. Esta sesión de hoy
tiene una expectativa que va más allá de las paredes del Congreso. Y es una manera también de mostrar una agenda económica positiva para el gobierno de la Nación, con un consenso importante desde el Parlamento, cuando el gobierno está atendiendo otras cuestiones un poco más ríspidas, y empezar por esta cuestión que va vinculada al sector de trabajadores, la verdad que le da también un respiro positivo, una imagen positiva a las gestiones que vienen llevándose adelante también desde la Casa Rosada. Por eso es tan importante la presencia de los ministros que van a estar siguiendo muy de lleno el tratamiento, sobre todo de ganancias y de monotributo. Estaría bueno tener, si se puede, chicos, un plano de la... Ahí está, en cualquier momento ya habla el presidente de la Cámara, del tablero, para ver cuántos presentes y ausentes hay, si es posible poder tenerlo así. Ya antes de despedirnos podemos dar ese número concreto de todos los legisladores presentes. 130 diputados de manera presencial y remota. Queda abierta la sesión especial conforme el requerimiento efectuado por los diputados y diputadas en número reglamentario. Invito a la señora diputada nacional por el Distrito Electoral Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Cerruti, a izar la bandera en el mástil del recinto y a los diputados y diputadas presentes a ponerse de pie. Aquellos que ingresen, manténganse de pie, por favor. Invito a los señores legisladores y legisladoras y al público presente a entonar las estrofas del himno nacional argentino interpretado por artistas tucumanas en el marco del Día Internacional de la Mujer, promovido por el diputado Carlos Cisneros. Soy hija de la generación que ha luchado por la equidad. Soy nieta de los que aguantaron, pero hoy no se callan más. Soy bisnieta de las mujeres más poderosas que existirán. Tengo estirpe de justiciera, criada en igualdad, alimentada por la madre tierra, acunada por el canto vivo, tolerancia, respeto, diversidad. He heredado el grito sagrado: libertad, libertad, libertad.
eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronados de gloria, vivamos. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. La Presidencia informa que obra en Secretaría la renuncia presentada por el señor diputado don Alejandro Daniel Bermejo a partir del día de la fecha. Se va a votar a mano alzada la aceptación de la renuncia del diputado Bermejo. Sírvanse marcar su voto. Resulta afirmativa. La Presidencia también